¿Dónde se encuentra generalmente? En ganado, ovejas y demás. ¿De dónde lo obtienen? De las esporas que se encuentran en ¿dónde? En pasto. Se dice que Bacillus anthracis es una de las pocas familias de bacilos o de bacterias que producen esporas. Una espora es la forma de una bacteria que resiste prácticamente cualquier medio o cualquier medio ambiente agresivo. Se dice que Bacillus anthracis puede tolerar hasta temperaturas de 1000 grados centígrados y congelamientos de menos de 50 grados Celsius o centígrados. Es decir, es una bacteria altamente resistente. ¿Sí? Si ustedes leyeron ya el libro del cazador de microbios y demás, ¿quién lo descubrió? Ay, Anthrax, fue un americano. ¿No? ¿No fue el americano? No es americano. Nada más hay dos sopas. Americano o alemán. O alemán o francés. ¿Eh? Lo descubre Roberto Puerto. Ya lo leyó. Debo decirles que lo descubrió precisamente en pastajes en su país. Hoy en día sabemos que esas mismas esporas que descubrió Roberto Puerto ahí siguen. Son capaces de sobrevivir altas o grandes temporadas sin alimentos y nada. No se pueden incinerar, no se pueden congelar, son altamente resistentes. Cuando llegan al ganado le da una enfermedad llamada carbunco. Ajá. En el hombre es capaz de ser infectado por 3 días. La vía cutánea, por vía digestiva y la más peligrosa, vía aérea o respiratoria. Por vía cutánea generalmente son lesiones de cargadores de lana, perdón, de curtidores. O pacientes que se dedican a ordeñar, ordeñadores. Cuando llegan a la piel se crea una lesión única patognomónica, se llama pústula maligna. La pústula maligna tiene un centro necrótico. Para quien no ubique, la necrosis es tejido muerto, negro. ¿Cómo se llama? Pústula maligna. Y alrededor tiene una zona de edema. Puede pasar a la sangre, de la sangre intoxicar cualquier órgano, es decir, diseminar y provocarme la muerte. Esto aproximadamente de 1 a 2 meses después de la primera lesión. Cuando entra por vía digestiva, pues es por comer, ¿qué cosa? Carne. Entra al intestino delgado, le provoca una diarrea. Por cierto, el factor de patogenicidad es la toxina. La toxina de anthrax. Que por cierto tiene 3 factores, el factor 1, el factor 2 y el factor 3. El edemático, el necrotizante y el inhibidor. De la diarrea se puede ir a la sangre, de la sangre a la diseminación y de la diseminación a la muerte. Esto pasa aproximadamente de 21 a 40 días después de la diarrea. En la vía aérea, esto es por inhalar, sobre todo lana. Y ahí sí, es de los cargadores de la lana. Entra al pulmón. Esto, como el pulmón, y ya sé que no lo hemos visto anatómicamente, el pulmón está íntimamente en contacto con el aparato cardiovascular. Se mete a la sangre, diseminación y la muerte, aproximadamente de 3 a 5 días. No por nada a los gringos les dio tanto miedo. Si recuerdan, sé que recuerdan, por ahí de los años 90 hubo una crisis bacteriológica donde a los gringos les llegaban sobres con polvito blanco que decían que eran las esporas del anthrax. Cuando la persona abría el sobre, las esporas volaban, se introducían en vía respiratoria y mataban al individuo en 3 a 5 días. Obviamente, cuando está en vía cutánea se llama anthrax.
cutáneo. Cuando está en vía digestiva se llama antrax digestivo. Cuando está en vía respiratoria, antrax aéreo o respiratorio. No es respiratorio. La próxima vez hablamos y no lo coloco. Pregunta de examen. Bacillus anthracis produce antrax digestivo, respiratorio y antrax cutáneo, dependiendo de la vía de entrada del antrax, precisamente. A ver, Fernando. Galán. ¿Cómo sé que tiene antrax? Si es cutáneo, pues es clínico, ¿no? Les estoy diciendo que tiene la lesión patognomónica. No hay nada que provoque la pústula maligna excepto antrax. Si es digestivo, lo que hago es un coprocultivo. La toxina del antrax tiene 3 factores. Factor 1, factor 2 y factor 3. Si es respiratorio, temo decirles que el diagnóstico es post-mortem. Hasta que se murió y le hago la necropsia, puedo ver las pústulas malignas en el pulmón. Me es imposible identificar antrax, por eso les dio tanto miedo. ¿Tratamiento? Cualquier antibiótico. Cualquier antibiótico es bueno. Este no tiene mecanismo de resistencia. Pregunta de examen, prevención. Hay una vacuna contra antrax, pero no está en el esquema nacional de vacunación, ¿cierto? La vacuna de antrax solamente se le pone aquí a animales y a gente susceptible a la infección, por ejemplo, cargadores, curtidores, ordeñadores, ganaderos y demás, los que están expuestos al agente patógeno. Disculpe, ¿qué dice ahí donde dice sangre, abajo? Diseminación. Parece un poco agresiva la cosa, pero animal contaminado con carbunco se le mata, se le descuartiza, se le incinera y se le entierra a más de 5 metros según la ley. Problema existencial en Texcoco, que tenga una vaquita, un borreguito y se muere. ¿De qué? ¿Quién sabe? Vamos a comérnoslo. ¿No? ¿No es la tendencia familiar? Sí. ¿Ya lo puedo borrar? No. Diseminación. Diseminar es algo que riega, algo que se... Muerte. ¿Sí? Se va al cerebro, al pulmón, al hígado, a todas partes. Morte. Después de la muerte se da el diagnóstico en respiratorio. Si es cutáneo, clínico. Si es digestivo, coprocultivo. Si es respiratorio, después de que se muere. ¿Dónde? Disemina. Diseminar y abajo muerte. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Por qué vena? ¿La cefálica o la basílica? Le va a dar sueño, es único. ¿Más? Ya no le pone. No se hace diabético. ¿Cuánto le pasaba? Diseminar. ¿Cuánto? Fue muy poco. Un litro. El que me administró. No le pasa nada. Estoy grabando, ¿eh? Ya podemos seguir. Sí. Ya. No. Que sí, que no. Sí, ¿verdad? Una mínima. Menos de 5.
Una vacuna es Maestro, perdón, ¿el tipo de prevención? Vacuna para animales y para personas expuestas. Animales infectados, matarlos, descuartizarlos, quemarlos y enterrarlos a más de 5 metros. Pero como estamos en México, se entierra junto con el paciente. No me como al animal, sí, lo descuartizo, me hago carnita. Ya después nos vamos con salud. Que no tienes y pisas porque no mexica. No, neta, sí. ¿Ya? No se Créanme que yo ya voy más allá. Estás dado, profe. Estoy divagando. A 27. Vamos con la familia de los Clostridium. Es otra de las pocas que hacen esporas. Son bacilos gran positivos. El primero que vamos a ver es el Clostridium. ¿Cuál les gusta? Tetani. ¿Tetani? ¿Así lo pones? Clostridium tetani. Se encuentra generalmente en las heces de caballo. ¿Cuál es el fomite? ¿Y qué es un fomite? Cualquier cosa que sea un poco de contaminación. Un objeto inanimado capaz de transmitir una enfermedad. El fomite más ideal para el Clostridium, cualquier tipo de Clostridium, sobre todo el tetani, son objetos oxidados. ¿Por qué? Porque el Clostridium es específicamente anaeróbeo estricto. Quiere decir que no tolera ni una sola molécula de oxígeno. Se muere si está en presencia con una molécula de oxígeno. Por eso le gustan los objetos oxidados. El objeto oxidado en su superficie no tiene oxígeno. Por eso le gusta. ¿Sí? Dejen de pensar que un objeto oxidado tiene Clostridium tetani. Si el objeto oxidado está en contacto con heces de caballo, sí. Problema existencial. Y el coco, los caballos, donde quiera hacen sus necesidades. Se seca, volatiliza y pitufó el asunto. Tiene que entrar a través de una lesión. Pero esa lesión tiene que ¿qué? ¿Está expuesta? No, que no sangre. Por eso le encanta, o por eso muy frecuentemente las lesiones más comunes de tétanos son lesiones punzantes, es decir, cuando me entierro un clavo, una varilla o demás, lesiones que no sangran, y algunos de ustedes ya sé que me están viendo como que, ¿cómo que una lesión que no sangra? Sí, hay lesiones que no sangran. No sé si han jugado con unas grapas o con grapas, o se han engrapado un dedo. Ahí está la herida, duele, arde, molesta, pero no sangra. ¿Sí? Entonces, ese tipo de lesiones son las que le gusta a Clostridium tetani. ¿Por qué? Porque la sangre lleva oxígeno. Se lo juro, señor. No me importa que sea casado. Es que me desconcentra. Entonces voy a tratar de como carniceros, panaderos y demás. La lesión no sangra, la sangre lleva oxígeno. ¿Sí? Si sangrara, el Clostridium se muere. Es en lesiones no sangrantes. Lo primero que afecta son ganglios nerviosos locales. Después se va a los nervios periféricos. Consta que no puede viajar por la sangre, ¿eh? Y llega al maestro. Sistema nervioso central, cerebro. Mi cuadro clínico de mi paciente, una vez que esté instalado el tétanos, por cierto, periodo de incubación. Periodo de incubación de 3 a 10 días aproximadamente. Del momento en que entra al momento que me da la sintomatología pasan de 3 a 10 días. Cuadro clínico de mi paciente van a tener contracciones musculares dolorosas.
Contracciones musculares dolorosas que son progresivas. Ganglios nerviosos locales. Es decir, si me lesiono el dedo, primero empiezo con contracciones en el dedo, involuntarias y dolorosas. Después es en toda la mano, luego el antebrazo, luego todo el brazo, hasta que empiezo con una contracción de todos los músculos de lo que es cuello y espalda. Supongo yo que han visto El Exorcista, ¿no? Se apoya nada más en la nuca y en los talones. ¿Se llama? A esta posición se le llama. Entonces el exorcista no tiene un demonio adentro. Opistótonos. Si les interesa, busquen las imágenes de cómo se ve un paciente con opistótonos. Y tiene otro signo patognomónico, porque esto nada más lo da tétanos, ¿eh? ¿Herpes? ¿Opistótonos? ¿Así? ¿Seguro? ¿No? Sí, ataca el sistema nervioso, pero no da opistótonos. Y tiene una cosa llamada risa sardónica. Una facies, una cara llamada risa sardónica o risa sarcástica. Tan simple y tan sencillo como sonreír con toda la fuerza que tengan. Contraigan todos los músculos de su cara a manera que sonrían. Esa es la risa sarcástica. Mi paciente tiene contracciones de toda la cara y les duele muchísimo, ¿eh? Tipo guasón, así más o menos tiene esa contracción. Si les interesa, busquen la imagen para que vean cómo se ve. Tiene opistótonos y risa sarcástica, ese paciente tiene tétanos. Este paciente lamentablemente va a caer en un paro respiratorio. Dice que causa asterismo, que es turismo. Contracciones. ¿Lo mismo? Sí. Respiratorio. Y si entra en paro respiratorio, Se pela. ¿mande? ¿Cómo? ¿Seguro? Oh, pues no estoy diciendo que son los opistótonos. ¿Cómo sé que tiene tétanos? Pues es clínico, les digo, hay dos signos patognomónicos únicos: opistótonos y la risa sardónica. Y aparte el antecedente. Me dice que hace 3 o 10 días se picó con algún objeto oxidado y que no sangró y que no se atendió para el colmo de males. ¿Tratamiento? No, me sacan con eso. La vacuna no sirve para el bicho, ya quedamos hace algunas 2 clases, ¿no? Cuando yo meto la vacuna es el virus vivo atenuado o lo que sea. La vacuna es reconocida por el macrófago, se lo chuta, el macrófago reconoce y le dice al linfocito T cooperador o CD4 que le diga al linfocito B que produzca anticuerpos. Si ya tiene la infección es porque mi cuerpo no produjo anticuerpos. ¿Con qué lo trato? Con antibiótico. Porque es una bacteria. ¿Sí? La confusión general, que me pico con un clavo, una varilla y demás, y ahí voy corriendo al centro de salud a que me pongan mi vacuna de tétanos, para que no me dé tétanos. Si le ponen la vacuna le van a provocar más tétanos del que deberían. Se ha confundido. ¿Por qué? Porque estamos en México. ¿Sí? Porque aquí somos tan fáciles de confundir las cosas, como confundir asepsia y antisepsia. ¿Y qué me cuesta menos? ¿Qué me cuesta menos saliva? Pues digo asepsia, háganle la asepsia al paciente. Sí, ajá, quiero ver que lo esterilicen. No se necesita la vacuna, se necesita un suero. Se llama suero equino. ¿Por qué suero equino? Porque sale de quién. Fácil, al señor caballo, como tengo muchos, voy y le meto el Clostridium tetani. El caballo tiene al Clostridium en sus heces fecales, quiere decir que es inmune, a él no le hace nada. Entonces al caballo le inoculo y el caballo produce ¿qué? Pues esto, anticuerpos. Mato al señor caballo y le saco esos anticuerpos y lo pongo en un frasquito y le llamo suero equino.
Diferencia entre vacuna y suero. La vacuna es el microorganismo vivo. El suero son los anticuerpos. Este ya trae el bicho ahí activado. ¿Qué hago? Le meto el suero para que los anticuerpos actúen en contra de la bacteria. ¿Dónde conseguimos ese suero? ¿Se causa alguna media? ¿Suero equino? Suero equino. Se llama suero equino antitetánico. Y si no, lo tiene que conseguir. Sistema de epidemiología lo tiene. Todos los centros de salud deben contar con un frasco de suero equino. Como estamos en México, sí. Se supone. Como estamos en México, lo que cuesta el suero equino de cada centro de salud, mejor me lo gasto en un BMW, que soy secretario de salud, ¿no? Es muy caro. Por ley se supone que debe estar. Pero dadas las consecuencias políticas y demás, como no son de mi familia los que están muriendo, Confían en tu arroz. esto les explica varias cosas, ¿no? El día de mañana que sean jefes, quiero ver que sigan haciendo lo mismo. Es un poquito de Como traigo dos. prevención. 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 Vacuna. ¿Vacuna? ¿Cuál? 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 ¿Por qué me pregunta de examen? ¿Cuál? ¿Qué vacuna? ¿Me voy a esperar hasta los 12 años para vacunar a mi paciente? Porque la vacuna tetánica se pone nada más después de los 12 años. Pentavalente acelular. Aunque se cansen más y gasten más saliva. Pentavalente acelular tiene contra difteria, tosferina, tétanos, Haemophilus influenza y poliomielitis. ¿Sí? La pentavalente se pone a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Después de los 18 meses, ¿con qué lo protejo? Con DPT, ¿sí? Que era la antiguamente llamada triple: difteria, tosferina, tétanos. ¿Cuándo se aplica DPT? A los 2 y a los 4 años como refuerzo. ¿Sí? ¿Y después cuál aplico? Al año la triple viral. Pero la triple viral es sarampión, rubiola, parodontitis. No me sirve para el tétano. Estamos hablando directamente que quiero proteger contra el paciente contra tétanos. A mi paciente a los 2, a los 4, a los 6 meses y a los 18 le pongo pentavalente acelular. Eso me va a proteger por el tiempo que es contra tétanos. Cuando cumple 2 años le tengo que poner el refuerzo de DPT. Hay otro refuerzo de DPT a los 4 años. Eso me mantiene inmune a mi paciente en los primeros 12 años de su vida. Es decir, todo paciente menor de 12 años que lleve a cabo su esquema nacional de salud tal y como lo dice, se puede picar a los 9, a los 10, a los 11, a los 7 años. No hay que ponerle vacuna porque está protegido con pentavalente y con DPT. ¿Se entiende? Cuando cumple 12 años le pongo toxoide tetánico. El toxoide tetánico se pone solamente a mayores de 12 años. Que lo encuentren en su esquema o en su cartilla como TD. TDAP. ¿Eh? TDAP. Toxoide tetánico se aplican solamente a mayores de 12 años. Esquema para toxoide tetánico. La primera dosis, cuando quieran, no sé, por ejemplo hoy, siempre y cuando tengan más de 12 años de edad. La segunda, al mes. La tercera, al año. Pero al año de la primera o de la segunda dosis. De la segunda. De la segunda. Hoy 27 de abril pongo la primera dosis. El 27 de mayo pongo la segunda dosis. La tercera el 27 de mayo del 2014. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿No? Sí. Hay una vacuna especial. Toda mujer embarazada, si lleva un buen control prenatal, debe de ser vacunada con toxoide tetánico. No para protegerla a ella, para proteger al producto. ¿De qué?
De que egresados de la Marie Curie no quieran esterilizar bien los objetos. Y esa valva y esas tijeras y eso todo tenga Clostridium tetani e infecten al recién nacido. Habrán encontrado en sus investigaciones una cosa llamada síndrome de tétanos neonatal, que es cuando le da tétanos al recién nacido. ¿Por qué? Por dos cosas: por no vacunar a mujeres embarazadas o por utilizar utensilios de parto sin esterilizar. Se protege al bebé. ¿Cuándo se le debe de dar esta vacuna? Yo lo primero generalmente se las aplico en el 7º mes de embarazo, la segunda en el 8º mes y la tercera al año del... ¿sí? Hay algunos más radicales que lo ponen por ahí del 4º mes y luego en el 5º mes y después ya al año. ¿sí? Yo entre más alejado esté del primer trimestre mejor, porque en el primer trimestre del embarazo es cuando se da la formación del producto. En el primer trimestre no le metan nada a esa mujer embarazada, porque es muy fácil provocar teratogénesis, es decir, malformaciones. Es al año de la segunda dosis igual. ¿Sí? Y esa mujer o esa persona queda, queda inmune, queda protegida por 5 años. Después ya nada más hay que estarle aplicando una dosis cada 5 años. En mujer embarazada cambia. En mujer embarazada, por ejemplo, no sé, hoy 27 de abril está en su 7º mes de embarazo y es el primer embarazo, se le pone la primera dosis. El 27 de mayo se le pone la segunda dosis. El 27 de mayo del 2014, se le pone la tercera dosis. ¿Sí? Tiene que acabar su esquema. Lo ideal es que una mujer se espera aproximadamente 1 año entre embarazo y embarazo. Si se pueden 2 sería excelente. A esa mujer embarazada que ya le hice el esquema completo en el primer embarazo, si se vuelve a embarazar antes de los 5 años de los cuales está protegido, ya nada más se le pone un refuerzo con cada embarazo. Es decir, hagamos una línea de tiempo. Con bolitas y palitos sale bueno. 27 de abril tiene 8 meses, tiene 7 meses, ¿no? 27 de mayo tiene 8 meses. ¿Sí? Nace su bebé y tenemos que el 27 de mayo, pero del 2014, le tenemos que aplicar la tercera dosis. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera dosis. ¿Sí? Esta mujer embarazada más o menos estará dando a luz aproximadamente por ahí del 27 de junio. ¿Sí? Aquí es el nacimiento. Hasta ahí vamos bien. Puede que se embarace inmediatamente. Supongamos que para julio, para el 27 de julio ya está embarazada otra vez. ¿Sí? Este sería el primer mes. ¿Sí? Entonces, cuando llega el 27 de mayo, ya nomás le pongo este refuerzo. Ya no le tengo que poner todo el esquema. Con cada embarazo es un refuerzo. ¿Y el bebé tiene que seguir el esquema normal? Sí, independientemente de lo que se le puso a la mamá. ¿Y la tercera vacuna es obligatoria de...? Sí. Es que, por ejemplo, casi todos nada más dicen que son las dos. Porque estamos en México. Ajá, no. Dicen que en el tercer y cuarto mes. Entre más alejado del primer trimestre, mejor. Porque hacen teratogénesis. Pero ¿para qué me vas a hacer pararme de mi banquillo del centro de vacunación cuando está re buena la novela? Nada más ven 2 veces. Por tocar el piano al revés. Sí, se hacen tantas iatrogenias como no tiene idea. Como las de mi familia. Ah, pero eso sí, cuando llega mi prima, mi hermana y demás embarazada, no, sí, vente manita, ya dice, te guardé tu vacuna. Carajo. ¿Sí? El sistema de salud es para gente que no tiene. En serio, quiero ver que un día de estos sean tratados igual como ustedes van a tratar. Eso es karma, chicos, y mantras. Y eso es de ley. Traten mal a un paciente y 10 de sus familiares van a ser tratados mal. Porque eso se multiplica aquí y ahora. Sí, de veras que sí. Y eso sucede. Pero bueno, ¿cuáles están en esta clase? ¿Y cuál fue el factor? ¿El factor? ¿Para qué? ¿El tétanos? La lesión por un objeto contaminado con heces de caballo. Sistema nervioso central. ¿Ya le puedo seguir? No,
Sí. ¿Dudas? Conténtanos. Tengo 10 para las 10. No. ¿Ya lo puedo borrar? No sé, ahorita lo saco en la grabación. Dile. 5. La vacuna para la embarazada, ¿cómo se llama igual? Es igual, es el toxoide tetánico. Ok. Toxoide tetánico. Clostridium. Quedamos que el Clostridium botulinum, como es un Clostridium, es un bacilo, gram positivo, es anaerobio estricto, No tengo idea. forma esporas. ¿Dónde se encuentra? Una vez más en heces de caballo. Pero esta vez afecta frutas, verduras, sobre todo. Esas frutas y verduras, cuando el humano las toma, como el humano destruye todo lo que toca, las enlata. Llegamos otra vez, bolitas y palillos. Un enlatado que tiene aquí la fruta, la verdura o lo que sea, ¿cómo es su mecanismo de esterilización? ¿O cómo es que evita que algo enlatado se contamine dentro de la lata? ¿No? Lo más sencillo es sacarle el aire. Al vacío. Es decir, están al vacío. ¿Sí? Cuando abren una lata, no sé si han escuchado eso. ¿Sí? ¿El aire entra o sale? Entra. Entra. En un frasco de Gerber, la tapita está hacia abajo. Cuando la abren, la tapita se eleva. ¿Se entiende? Sí. Esto le da las características especiales al Clostridium, precisamente. Tiene alimento Sin oxígeno. sin oxígeno. Ahí está, güey. Pasa el tiempo. Señor tiempo. Con un solo bacilo que esté, recuerden que tienen reproducción asexual. Con uno que esté, ahí está el montón. ¿Sí? Sí, la parte. Pero como toda fiesta, se acaba ¿qué cosa? Dos cosas. Se acaba el espacio y se acaba el alimento. ¿Qué pasa con esas bacterias? Se mueren. Vamos a ver una amplificación de ese bacilo. Aquí adentro tiene la toxina llamada toxina botulínica. Se despanzurra, haciendo que la toxina salga. Es decir, esto está inundado de toxina. Ya no hay bacterias, nada más hay pura toxina. ¿Qué le pasa a la lata? Se infla. Llega el humano, ingesta, literalmente muerte. Se dice que la toxina botulínica es la más mortal. Un microgramo puede matar a 100.000 humanos o ratas. Botulínica es lo que trae el botox. Sí, el botox, el que se inyecta para las arrugas. ¿Se muere por qué? Por una parálisis. El botox es lo que hace, inyectan para paralizar el músculo para que la piel se vea lisa. Si conocen a un tal Tepejo que ya ni mueve la cara,
Alfredo Palacios. Trae la cara llena de botox. Ya ni puede hablar. Por lo tanto, el botulismo, que por cierto, el botulismo, que es la enfermedad que produce el Clostridium botulinum, no es una infección, es una... Cuando entra una toxina al cuerpo se llama intoxicación. El Clostridium botulinum no causa infección, causa intoxicación. La enfermedad se llama botulismo. Es tan dañina la toxina que hay casos reportados donde el paciente se queda y todavía con la cucharada en la boca. Parálisis. El paciente apenas está tomando la cucharada de esa cosa que tiene ahí en la lata, todavía ni siquiera la mastica y ya cayó muerto. Es altamente mortal. Diagnóstico. Postmortem. Postmortem. Hay pacientes que sí dan, y yo sé que en su literatura lo encuentran, como parálisis, espasmos, dolores musculares y demás. Cuando es poca la cantidad de toxinas, sí me puede dar tiempo. Clínico. Le pregunto a mi paciente qué cosa. Si se comió algo enlatado que estaba inflado. Nada tiene que ver la caducidad, ¿eh? Nada tiene que ver la caducidad en este tipo de pacientes. Simplemente una lata que está mal esterilizada. ¿Sí? Tratamiento, gracias a Dios. No, porque no es una... Es una antitoxina. Es decir, un suero equino antitoxina botulínica. No quiero matar a la bacteria. Entre más bacterias mate, más toxina se suelta. Lo que quiero es inhibir a la toxina botulínica. Prevención. No, prevención, no tratamiento. Quiero el azúcar para que no se me muera el músculo. A ver, no se me va a morir el músculo. No comer. ¿No le metieron glucosa? A altas cantidades. Prevención. Mejorar los sistemas de esterilización de productos enlatados. Hoy en día ya no existe la pasteurización. Hoy en día, ¿qué existe? La ultrapasteurización. Sé que lo han escuchado entonces de Tetra Pak y demás. Yo sé que ya le llevo un pastel. Y para usted decía que había que elevar la temperatura de los alimentos y luego congelarlos y luego volverlos a subir y luego congelarlos y volverlos a subir. Eso es pasteurización. De 5 a 10 veces le puso pasteurización tan modestamente. Hoy en día ese proceso se hace más de 100 veces. A eso se le llama ultrapasteurización. Un solo alimento lo elevo a temperaturas muy altas y luego lo bajo y lo elevo y lo bajo 100 veces. Eso es ultrapasteurización. Aún así existen botulismo. ¿Por qué estamos en México? Reporto 100 y hago 2, ¿no? Sí. Pero como no son de mi familia, ¿qué más da? ¿Ya? ¿Ya? Al vacío, alimento con oxígeno. El diagnóstico clínico es cuando yo le pregunto a mi paciente que si comía algún enlatado, y obviamente por el cuadro clínico que ustedes investigan. El cuadro clínico puede ser desde desorientación, náusea, vómito, distensión abdominal, fotofobia, ¿sí? Irritabilidad. Eso cuando la dosis de la toxina no es mucha. Obviamente dentro de la prevención es no consumir enlatados inflados. ¿Y golpeados? Ese es otro relajo. Un alimento que está golpeado es porque ya no está al vacío. Entonces ya no está esterilizado. Entonces está echado a perder. Nada tiene que ver con botulismo. ¿Ya?
mejores maneras de esterilizar productos enlatados, como la ultrapasteurización. Clostridium perfringens produce gangrena gaseosa. Ya no tengo que repetir que es un anaerobio, ya no tengo que repetir que es un bacilo, ya no tengo que repetir que es un gran positivo porque es de la familia de los Clostridium. Generalmente se encuentra una vez más en materia fecal de caballo, que va a invadir salud, sobre todo fomites para curación. ¿Cómo entran? A través de una curación de una herida no sangrante. Aquí entran muchos factores, sobre todo personal de salud. El causante de esto es el personal de salud en un 98% de los casos. No los dejes 15 minutos, déjalos 5, 20, vamos a comadrear. Ay, reutiliza los guantes. Lo que te sobre te lo llevas a tu casa. Van a hacer una venoclisis y usan el mismo punzo las 40 veces que pican a ese paciente. ¿Sí? Malos procesos de antisepsia y asepsia son los que provocan que las heridas se contaminen con Clostridium perfringens. ¿Cuál es el problema existencial? Cuando llega Clostridium perfringens, lo que hace es causar necrosis. Lamentablemente, esta necrosis llega a piel, a grasa, aunque ya quedamos que la grasa es parte de la piel, pero bueno, músculo, y afecta al hueso. Se puede meter directamente a todo el cuerpo, provocando una gangrena literalmente, provocando necrosis, provocando la muerte del paciente. Conste que esto no puede tocar la sangre, en cuanto toca la sangre se muere. Por eso es que a un paciente no le puedo hacer asepsia. Si le hago mi curación, estoy disminuyendo el número de microorganismos, pero ¿a poco con una curación ya se quitó la infección? No. Asepsia es eso, ¿no? Asepsia es hacer un procedimiento para quitar todo microorganismo vivo de esa lesión. ¿Por qué le tengo que hacer una curación cada 6, cada 4, cada 8 horas? Porque constantemente tengo que estar disminuyendo el número de microorganismos que se están produciendo. ¿Sí? Eso es antisepsia. Pero sí, sí, reporto que sí hice la curación y me voy a dormir toda la noche. Reporto que sí hice la curación y me fui a comadrear con el de urgencias. Estamos fregados. El diagnóstico de esto es clínico. ¿Cómo se ve la lesión? El cuadro clínico de la lesión se ve negra. Lesión negra y crepita. ¿Quién conoce el bofe? No al bofo, el bofe. ¿Eh? No, el pedazo de res que venden en las carnicerías. Esa cosa blanca. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ustedes aprietan el bofe? Truena, ¿no? Como si tuviera muchos globitos adentro. ¿Qué parte de la res es el bofe? El pulmón. El pulmón tiene muchos globitos ahí adentro. Cuando nosotros apretamos el bofe, se escucha como que truenan los globitos que tiene el pulmón. Así se ve la lesión negra. Al momento de presionar, se le llama crepitar. Cuando sentimos que truena el tejido como si tuviera gas. Pues se llama gangrena gaseosa. El Clostridium perfringens produce bolsitas de gas en el tejido necrótico. El diagnóstico es clínico. Sí, claro. Si quiere estar completamente seguro, haga un cultivo de la lesión. ¿Esto les va a encantar? Hay que amputarle el brazo, la pierna o lo que sea a ese paciente. Todo por irse a comadrear de urgencias. O por estar viendo el catálogo de Avon. O el partido de la selección mexicana. Sí. Debemos decirles que van a matar gente. Tarde o temprano.
pero es decir, en cuándo. Tratamiento, perdón, prevención. Por eso están aquí. Educar al personal de salud. Vean que aunque estemos en México, sí pasa. ¿Amputación? Y claro, das dosis altas de antibiótico, pero aún así hay que amputarlo. Para que se den una idea, si la lesión está en pie, hay que cortar arriba de la rodilla. Si la lesión está en la pierna, hay que cortar hasta el muñón de la cadera. Para que vean cuán agresiva es el Clostridium perfringens. ¿Ponemos sanguijuelas? ¿Sanguijuelas no ayudan? ¿Les estoy checando en internet? Sí, se puede. Lamentablemente, aquí no creen en eso. Dicen que es brujería, chamanismo y demás. Sí, se puede con sanguijuelas. Claro, un tratamiento preventivo es la cámara hiperbárica. No sé si conocen la cámara hiperbárica. Una cámara hiperbárica es un cilindro bastante muy grande. No lo confundan con una tomografía axial computarizada. La cámara hiperbárica es un cilindro donde hay una camilla donde se acuesta el paciente y literalmente se le meten cantidades muy grandes de oxígeno a presión. Como si a esta sala la tuviéramos un cierre hermético y abriéramos unos 20 tanques de oxígeno. Hiciera que hubiera más presión de oxígeno en esta cámara. Por perfusión, por difusión pasiva, es decir, por mayor presión, el oxígeno penetra los tejidos. ¿Qué necesitamos para matar a esta cosa? Oxígeno. No confundan gangrena gaseosa con pie diabético. Un pie diabético no está gangrenado y es otra de los errores. ¿Sí? Ese pie diabético está gangrenado. No, la gangrena, o mejor dicho, la necrosis por pie diabético es por el cierre de los vasos sanguíneos. Se necrosa por el cierre de los vasos sanguíneos. La diabetes mellitus causa dos lesiones: daño vascular y daño nervioso. Mi paciente se le cierran los vasos sanguíneos, no le llega oxígeno, se muere el tejido y aparte no siente. Puede estarse tocando el tendón o el nervio o el hueso directamente y no les duele. O su dolor está disminuido. ¿Dudas?